escucháis? Es Oír y Callar. En Ñ Radio. Bienvenidas a todas y a todos a este nuevo programa de música clásica que tenemos en Ñ Radio, este espacio semanal que llamamos Oír y Callar y que cada semana nos encargamos de descubrir y de conocer y en el fondo de disfrutar de esta música clásica sabiendo un poco más de ella. Bueno, pues una semana más, aquí estamos, Julia en la mesa de sonido, Fernando al micrófono y Antonio y Paulino difundiendo todos nuestros trabajos en las redes sociales, a los cuales les damos las gracias, por supuesto. Así que empezamos nuestro programa de hoy con la música escrita por mujeres. Y la mujer que vamos a escuchar en el día de hoy no es una mujer nueva para nosotros. Hemos oído y hemos conocido cosas de esta mujer ya en varias ocasiones. El nombre de la compositora es Ethel Smyth. Como ya sabemos bien quién es y hemos contado en varias ocasiones cosas de su vida, pues no vamos a abundar en lo que ya sabemos. Únicamente vamos a recordar que se trata de una mujer que vivió la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es decir, entre 1858 y 1944. También vamos a recordar brevemente que Ethel Smyth es una activista, además de compositora, fue una activista política y una líder del movimiento sufragista allá en Inglaterra, ¿no?, por su época. Bueno, y ya una vez centrada la personalidad de esta Ethel Smyth y que ya hemos oído músicas de ella en otras ocasiones, vamos a continuar oyendo músicas porque, como hemos comprobado y vamos a seguir comprobando, tienen una calidad extraordinaria. Así que, en primera medida, vamos a escuchar una pequeña muestra de uno de los cuartetos de cuerda que compuso Ethel Smyth y después daremos paso a una obra que vamos a conocer un poco más en profundidad. Así que vamos a oír el tercer movimiento del cuarteto de cuerda opus 1, en concreto es un scherzo que tiene el aire Allegro vivace.
Esta introducción a la música de Ethel Smith que hemos oído, bueno, pues nos pone un poco en situación de cuál es el estilo, ¿no?, de esta música romántica que era el estilo en el que componía Ethel Smith, y nos lleva a presentaros la obra que es la que tenía intención de abordar con un poco más de profundidad. Vamos a escuchar la obertura de la ópera The Breakers. Esta palabra, The Breakers, ¿tiene una traducción complicada o no tiene una tanta traducción, ¿no? Podríamos literalmente decir que se trata de las demoledoras, ¿no? Y ahora, bueno, cuando cuente un poco la historia quizá entendamos por qué se eligió esta palabra. Corría más o menos el año 1886 cuando Ethel Smith estaba buscando un tema para componer su tercera ópera. Ya había compuesto dos con un relativo éxito y, bueno, pues estaba buscando un tema para una tercera ópera. Y, bueno, pues estaba ondeando, ¿no?, digamos, por las historias populares que había por la zona, ¿no? En el siglo XIX eran comunes los viejos cuentos que circulaban en los pueblos de Cornualles. En las noches de tormenta, los habitantes atraían a los veleros que pasaban hacia la escarpada costa atlántica, ¿no? Los protagonistas de esta acción, ¿no?, de atraer los veleros hacia la costa atlántica, eran sobre todo las mujeres de esos pueblos, ¿no? Una vez que los veleros se acercaban a la costa atlántica por miedo a la tormenta y siguiendo el reclamo, ¿no?, de las señales luminosas que le hacían los habitantes de este pueblo, pues los cargamentos de estos veleros eran saqueados y los habitantes de este pueblo no consideraban en sí que estaban robando, ¿no?, sino que ellos consideraban que era una recompensa legítima, ya que ellos estaban viviendo unas penurias propias de la parte aislada del país en la que estaban viviendo. Era una parte muy árida y muy aislada y recibían, desde luego, muy poca
muy poca ayuda, por decirlo así, o muy poco comercio del Reino de Inglaterra, ¿no? Así que consideraban que estas conquistas eran de alguna forma legítimas, ¿no? Bueno, un poco escuchando todas estas historias populares que había por estos pueblos, pues Ethel Smith empezó a pensar en que sería la temática de su tercera ópera, ¿no? Es desde luego un tema dramático, pero también romántico, ¿no? que estábamos en esta época. Fue después de estos recorridos por los pueblos donde empezó desde luego a fraguar su idea. Y vamos a hacer un entrecomillado, ¿no?, de las propias memorias de Ethel Smith, en la que dice cómo puso principio a indagar sobre estos temas. Y abro comillas. Desde aquellos días me habían atormentado las impresiones de aquel extraño mundo que hacía más de 100 años. El saqueo de los barcos atraídos hacia los peñascos por la falsificación o extinción de las luces costeras, el asesinato implacable de sus tripulaciones y con ello toda la arraigada religiosidad de la población celta de aquel árido promontorio. Desde luego es una historia escabrosa, no cabe duda, pero que es lo que circulaba por ahí, ¿no?, en el saber popular y en la memoria popular genética de aquellos pueblos. Bueno, finalmente Ethel Smith con ese tema organizó una ópera, le encargó a un amigo suyo la redacción del libreto y ella se puso a componer la ópera. Y una vez compuesta la ópera y todo ya, digamos, toda la partitura y el libreto dispuestos para la escenificación, Ethel Smith empezó a encontrar dificultades para publicar su trabajo, ¿no? Pero su persistencia hizo que poco a poco fuera convenciendo a los empresarios para que así fuera. Tardó más de 5 años en convencer a los empresarios a que pusieran esta ópera en los escenarios. Y abro, por ejemplo, testimonios que se publicaron en un periódico. Abro comillas. Durante 5 años, Ethel Smith, vestida con un sombrero de fieltro de 3 picos y capa varonil, había estado caminando por Europa con un cigarro en la boca tratando de vender su ópera The Breaker a tímidos empresarios y testarudos testaferros. Bueno, cabe duda que decían que Ethel Smith tuvo que adoptar una postura varonil para, como empresaria, llegar a convencer a los empresarios de la ópera a que la pusieran en escena. Ya por fin convenció a los suficientes para que esto sucediera y el 22 de junio de 1909 Ethel Smith estrenó esta ópera y bueno, pues con un éxito considerable, ¿no? A pesar de que en los ensayos de esta ópera Ethel Smith, debido al carácter que tenía, cosa que ya hemos relatado en los programas anteriores, ¿verdad?, pues tuvo sus más y sus menos con el director de la orquesta que estaba preparando el estreno, ya que en tan solo 10 días pretendía llevar a cabo los ensayos suficientes para que el estreno se produjera. Bueno, tuvo, como decíamos, sus discusiones, pero al fin y al cabo, en 1909 Ethel Smith pudo estrenar su ópera. En este estreno también tenemos que decir que bueno, tuvo un anterior intento y que se frustró y que hubiese sido desde luego un aldabonazo impresionante para Ethel Smith, porque en 1907 y en la Ópera de Viena, Gustav Mahler, el famosísimo director de orquesta y que luego nosotros hemos conocido como grandísimo compositor, pues Gustav Mahler vio la partitura de Ethel Smith, la estudió y estaba dispuesto a llevarla a la Ópera de Viena y a ponerla en el escenario de la Ópera de Viena. Ni que decir tiene que el prestigio que Gustav Mahler tenía por aquel entonces era enorme y que Ethel Smith estaba pues muy ilusionada con que Gustav Mahler pusiera esta ópera en marcha. Pero ¿qué sucedió? Que un poco antes de que Gustav Mahler se pusiera a ensayar, Gustav Mahler fue destituido de la Ópera de Viena y fue expulsado y fue despedido. Así que ese proyecto se frustró. Bueno, a partir de entonces, de ese estreno que hemos dicho que fue en 1909 y algunas otras intervenciones o actuaciones ocasionales, la ópera fue cayendo poco a poco en el olvido y no sino de una manera ocasional y sesgada, es decir, utilizando solamente algunos números de la ópera, pues se tocó alguna vez en 1939, otra vez en 1937, me parece, en fin, que se tocó ya cada vez menos y de una manera
ópera pues no completa, ¿no? Así que una extraordinaria ópera se fue quedando poco a poco en el cajón. No fue hasta el 1994, es decir, en el 50 aniversario de la muerte de Ethel Smith, que recordamos que fue en el 1944, que los festivales Proms, que se celebran en el verano en la BBC, ¿no? O sea, organizados por la orquesta de la BBC, pues pusieron como homenaje al 50 aniversario de la muerte de Ethel Smith, pues pusieron otra vez esta ópera sobre los escenarios y empezó a revitalizarse las actuaciones de esta ópera, The Breakers. Así que en 1994, sí, lo he dicho bien, se puso sobre el escenario y a partir de ahí empezó también una recuperación de esta ópera, de tal manera que en 2006 se tocó en Inglaterra, en 2007 en Alemania, en 2007 también en Estados Unidos, se hizo una proyección en 2015, una gran producción, sin escatimar en gastos, ¿no? Como se suele decir. En 2018 también en Inglaterra se volvió a poner sobre los escenarios, en 2022 en Francia. Es decir, que poco a poco esta ópera está ganando el terreno que le corresponde. Pero tenemos que lamentar una cosa, que es que en España jamás se ha proyectado esta ópera ni hay intención de hacerlo. Bueno, pues damos una llamada de atención porque, nada, aquí la música de Ethel Smith todavía no ha recalado. Así que vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a escuchar esta extraordinaria obertura, que es una obertura orquestal a la ópera The Breakers.
Bueno, y esta ha sido la obertura de la ópera de Breakers de Ethel Smith. Esperamos que os haya por lo menos despertado la curiosidad, ¿no?, de poder seguir escuchando esta ópera que, bueno, a ver si tenemos suerte de que alguna vez aquí en España la podemos oír en directo. Mientras tanto, nos conformamos con estas grabaciones que tenemos y seguimos disfrutando de ellas. Bueno, y pasamos a nuestra segunda parte del programa. Y en esta segunda parte del programa vamos a escuchar música de uno de las grandes personalidades de la historia de la música, aquel que puso colofón y no fin, pero sí colofón magistral a la época del clasicismo. Vamos a escuchar músicas de Mozart. Bueno, mientras escuchamos esta sonata para piano, el movimiento alegre de una sonata para piano, pues vamos a contar un poco sobre esta música. Vamos a contar de qué obra vamos a encargarnos hoy. Y es que vamos a escuchar la Sinfonía número 38, llamada Praga. Tenemos que recordar, por centrarnos un poco históricamente, que Mozart fue este hombre que vivió la segunda parte del siglo XVIII, pero no completamente, porque es que Mozart tan solo vivió 35 años. Vivió entre los años 1756 y 1791. Con la sinfonía elegida lo que vamos a hacer es poner un eslabón, por decirlo de alguna manera, ¿no?, ese eslabón que existe entre la estética clásica y la incipiente estética romántica que iba a tomar luego el relevo de una forma decidida y totalmente innovadora a Beethoven. Mozart con esta sinfonía rompió algunos cánones y con esto también decimos que Mozart no tiene fama de ser un rompedor de cánones, tiene fama de ser un perfeccionador del estilo, ¿no?, pero también rompió algunos cánones. Esta sinfonía, por ejemplo, es en 3 movimientos, cuando lo tradicional y típico tanto de sus primeras sinfonías como de las sinfonías de su precedente Haydn eran en 4 movimientos. Sobre la vida de Mozart tampoco vamos a abundar mucho porque ya hemos contado muchas cosas, además de que Mozart es un personaje ampliamente conocido en la cultura popular y bueno, poco vamos a descubrir más, ¿no?, sobre la vida de Mozart. Únicamente nos vamos a centrar en el momento histórico de la composición de esta Sinfonía 38, la Sinfonía Praga. Bueno, y como decíamos, Praga es una sinfonía en 3 movimientos y corría el año 1787, es decir, ya en los últimos años de su vida, cuando Mozart partió en un viaje a Praga, porque Praga era una de las ciudades donde más éxito tenían las obras que se interpretaban de Mozart. Y Mozart no había visitado nunca esta ciudad y estaba muy agradecido por los éxitos que le reportaban siempre a través de las noticias. Así que Mozart organizó un viaje que podríamos llamar un viaje de placer hacia Praga, en el que iba a tener algunos compromisos, pero compromisos que no eran demasiado difíciles para él, ¿no? Iba a dirigir una interpretación de su ópera Las bodas de Fígaro, que ya había sido estrenada en Viena un poco antes, iba a dar un par de recitales de piano, él tocando al piano o al clave, y bueno, entre el material y entre el mucho equipaje que llevaba, porque se dice que en este viaje, además de innumerables baúles de ropa que llevaban, ¿no?, porque en este viaje le acompañaba su mujer Constanza, le acompañaban 2 criados e incluso le acompañaba una de las mascotas que tenían, un perro. Bueno, pues entre tanto material como llevaba y tanto equipaje como llevaba, entre todas estas cosas llevaba un pequeño manuscrito
de una sinfonía que acababa de componer, una sinfonía en re, que hasta entonces no le había puesto nombre. Y vio la ocasión de, bueno, una vez hablando con los músicos que por allí había y en los ensayos de la ópera de las bodas de Fígaro que él estaba dirigiendo, pues vio la ocasión de poner en los atriles esta sinfonía que no se había estrenado, que la tenía escrita pero que no la había estrenado. Y bueno, ante la buena disposición que encontró en aquellos músicos y el buen nombre que Mozart tenía en Praga, el 19 de enero de 1787 llegó a estrenar esta partitura allí en Praga, la Sinfonía número 38. Bueno, tenemos que decir que el estreno de esta sinfonía tuvo un grandísimo éxito, que era no esperado quizá por Mozart, pero bueno, de alguna forma sí que tendría alguna ilusión, ¿no? Porque si no, no hubiese llevado el manuscrito de esa partitura, ¿no?, entre el equipaje. Y sin embargo lo llevó y nos imaginamos que para probar, para a lo mejor si veía la oportunidad, pues, y efectivamente la vio, lo estrenó y la sinfonía quedó en la memoria de la ciudad para siempre, ¿no? Dicen algunas crónicas que la sinfonía permaneció como la música favorita de la ciudad de Praga y que fue interpretada cientos de veces en los siguientes años, ¿no? Y dice así, cientos de veces, ¿no? Recordamos que antes un concierto público no era una cosa tan habitual de hacer, ¿no? Así que a partir de este momento la sinfonía no podía llamarse de otra manera que así, Praga. Bueno, indudablemente esta sinfonía es una de las obras cimas del autor en cuanto al mundo sinfónico se refiere, ¿no? A pesar de que solamente le integran 3 movimientos, como ya he dicho antes, ¿no?, en lugar de los 4 movimientos tradicionales que se desprenden tanto de sus sinfonías anteriores como de las sinfonías de Haydn, que eran el modelo a seguir, pues esta sinfonía la hizo en 3 movimientos. Quizá algunos dicen que esta exigencia de los 3 movimientos era una simbología masónica que le habían impuesto los hermanos de su orden masónica, ¿no? Ya sabemos que Mozart era un hermano masón. Pero tampoco tiene demasiado peso esta teoría, ¿no?, ya que realmente lo que Mozart estaba haciendo no era una sinfonía en 3 movimientos tan solo, sino lo que había hecho era sustituir el minueto tradicional que ocupaba el tercer movimiento habitualmente, pues lo que había hecho era introducir un movimiento lento en el primer movimiento de la sinfonía, que era una novedad también entonces, ¿no? Las sinfonías suelen empezar con un movimiento alegre, con un movimiento rápido, y sin embargo aquí Mozart lo que hace es la introducción de un movimiento lento y le hace un movimiento muchísimo más largo de lo habitual, ¿no? Estamos hablando de las sinfonías del periodo clásico, que los movimientos tienen 5, 6, 7, 8 minutos y sin embargo el primer movimiento de esta sinfonía tiene más de 19 minutos, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un movimiento solo, sí, como esa exigencia masónica que dicen algunos tratadistas, pero en ese movimiento podríamos tener 2 movimientos perfectamente, ¿no? Bueno, no nos vamos a dejar de más palabras y lo que vamos a hacer es explicar un poco la sinfonía y vamos a pasar a oírla. Vamos a hacer una explicación breve de cada movimiento, de cada uno de estos 3 movimientos de la sinfonía y vamos a pasar a oírla. El primer movimiento es un adagio allegro, es decir, empieza de una forma lenta y luego ya continúa de una forma alegre, que es lo tradicional, ¿no? Esto los analistas utilizan de una manera unánime, eso sí, algunos están de acuerdo o no en todo esto que he dicho de las exigencias masónicas o no, pero lo que todos los musicólogos están de acuerdo en que se trata de un movimiento sublime, ¿no?, de uno de los movimientos que podríamos decir que es el culmen de las sinfonías de Mozart, ¿no? Podríamos decir que también que esta sinfonía, que empieza de una forma lenta con un adagio, tiene un tono profundo, ¿no?, y es tonalmente impredecible. A veces incluso utiliza el recurso de la disonancia, ¿no?, a eso que luego en el siglo XX tanto los compositores han desarrollado, ¿no? Bueno, la disonancia, claro, tratada de una manera al estilo clásico, es decir, preparándola, resolviéndola, saliendo de ella de una manera que no es malsonante, ¿no?, pero utilizan la técnica de la disonancia, ¿no? Pero tanto es así como que, por ejemplo, este principio de la sinfonía, que abarca los 16 primeros compases, que es de una forma, pues eso, lenta y tal, pues acaba con el estallido de la percusión y las trompetas de una manera sorprendente, ¿no? Y ese movimiento grave lo que pasa es lo que da paso, queríamos decir, es a un alegro,
que es el movimiento rápido, donde los ritmos tirantes y sincopados van dando paso a la música ya más tradicional de Mozart y donde oiremos uno de los temas más característicos de Mozart, ¿no? Así que, sin más palabras, vamos a escuchar este primer movimiento de la Sinfonía 38.
vamos con el segundo movimiento, cuyo aire es andante, es el movimiento lento de la sinfonía y tiene un carácter más cantable, como es también normal en la tradición. Los movimientos lentos tienen este carácter y esta característica más cantable. Únicamente vamos a decir que el elemento técnico con el que está compuesto este segundo movimiento son pequeñas células básicas, y esas pequeñas células básicas las va utilizando a lo largo de todo el movimiento. De esta manera se mantiene con esta repetición de las células y esta variación de esas células, va manteniendo la tensión durante todo el segundo movimiento, y esa tensión se hace alternando elementos serenos y oscuros, ¿no?, que es propio también de los movimientos lentos de la sinfonía. De las sinfonías, o sea, de los movimientos lentos de la sinfonía, queríamos decir. Esta sinfonía está compuesta de la forma sonata, y tenemos que decir que este contraste que existe entre lo que estábamos diciendo, ¿no?, de esas células que se van repitiendo, hay un primer tema que es lírico y de carácter más espiritual, y un segundo tema contrastante que podríamos llamarlo como un tema turbulento, ¿no? Todo esto pues utiliza diferentes recursos técnicos para mantener la tensión durante todo este movimiento, y desde luego que lo consigue, ¿no? Por ejemplo, uno de los elementos que es más reconocible y que podemos estar atentos a ver si lo pillamos, ¿no?, por decirlo así, es que para mantener esta tensión en el tema turbulento, utiliza unos acordes en los instrumentos de madera, flautas, clarinetes, flautas, oboes, clarinetes y fagotes. Utiliza unos acordes en todos estos instrumentos, de manera que la armonía de esos acordes tiene tensiones internas, o sea, no es un acorde perfecto consonante, sino que introduce notas en esos acordes que crean tensiones, y esa tensión es la que se deja transpirar en todo este segundo movimiento. Como elemento curioso, que vamos a decir que esta técnica que desarrolla Mozart para crear esa tensión en un movimiento lento es muy admirada y muy copiada por un compositor romántico como Schubert. Así que, bueno, vamos a escuchar este segundo movimiento.
Y vamos al tercer y último movimiento de esta sinfonía, el Finale Presto. Aquí Mozart nos vuelve otra vez a la música alegre, optimista, rápida y más característica de su forma de componer. Y aquí Mozart, en este tercer y último movimiento, lo que hace es retomar de una forma melódica el elemento temático que había utilizado en el allegro inicial del primer movimiento. Este elemento lo toma, pero lo sincopa de alguna forma, ¿no? Es decir, le va arrastrando el tema natural, el acento natural, queríamos decir, el acento natural del tema, y lo va llevando a tiempos posteriores, ¿no? Bueno, hace pues, una pequeña variación sobre el tema. Este tipo de contrastes lo que va a hacer es crear todo el contenido del tercer movimiento para llegar con toda la orquesta de una forma exultante hacia el final de la sinfonía, que es, como decía, pues de una forma alegre, optimista y bastante entretenida. Así que podríamos decir que la frase y el tema con la que se inicia este tercer movimiento está copiada de una obra suya, ¿no? De una propia obra suya, ¿no? De las bodas de Fígaro. Y lo que hace también es tomar este tema de las bodas de Fígaro, lo que hace es introducirle pequeñas disonancias, que, como decía, en esta época no son disonancias al estilo del siglo XX, ¿no? Sino que son disonancias preparadas, resueltas, y que tienen y que el oído está acostumbrada y nos hemos acostumbrado a oírlas, ¿no? Y estas disonancias que introduce en este tema de las bodas de Fígaro es la base expresiva de todo el movimiento, y va jugando un poco con todo eso, y va jugando con la tensión necesaria para llegar hasta ese final que hemos dicho que es enérgico, contundente y que redondea de alguna forma la intensidad de toda la sinfonía. Bueno, pues venga, vamos a oírlo.
Y este ha sido el concierto que hemos presentado en hoy, bueno, más que el concierto, es la sinfonía que ha cerrado el programa de hoy, la Sinfonía 38 de Mozart, titulada Praga, y que, como decíamos al principio, fue un tremendo éxito, inesperado quizá, o vamos a ponerlo eso entre comillas o entre paréntesis en lo de inesperado, ¿no? Pero fue un tremendo éxito, y tanto éxito que, además de la muy buena prensa que tenía Mozart en Praga, pues el estreno de esta sinfonía redobló de una forma exponencial el buen nombre que Mozart tenía en Praga y que tuvo siempre. Y Mozart salió de aquel viaje a Praga, salió extremadamente contento, ¿no? Muy contento por el éxito de la ópera que había dirigido, por los conciertos que había dado de piano, por el estreno de esta sinfonía, y porque después de todo eso sacó un encargo para componer una nueva ópera, que fue Don Giovanni. Otra ópera también de reconocido éxito. Así que fue uno de los grandes momentos que vivió Mozart junto con su familia y junto con sus músicas, y que fue altamente reconfortante para él.
Y bueno, únicamente ya decir para despedir el programa que la personalidad de Mozart ha influido, como ya hemos comentado y seguiremos comentando, ha influido en todos los compositores posteriores, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que vamos a entrecomillar ahora una frase de Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn era un compositor que no tiene prácticamente herencias de Mozart reconocidas, ¿no? Sus grandes maestros quizá fueron más Juan Sebastián Bach y Haydn, y porque bebía más del mundo clásico estándar, ¿no? Pero, sin embargo, en una entrevista, cuando le preguntaron sobre Mozart y le preguntaron concretamente qué pensaba de la ilustre figura de Mozart y de sus pecados, ¿no? Ya sabemos que la vida de Mozart estuvo salpicada de muchas cosas extrañas, ¿no? Y entre ellas de pecados, ¿no? Felix Mendelssohn a esta pregunta respondió, y abro comillas: habría renunciado con gusto a todas mis virtudes por los pecados de Mozart. Cierra comillas. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado y os esperamos, como siempre, la próxima semana aquí en Oír y Callar en un nuevo rato de música clásica. Adiós. ¿Eso es todo, amigos?